Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Amén. Amén. Versículo 6 hasta el 10. Vamos a estar leyendo allí. Como nosotros sabemos, pues llevamos un estudio de cada epístola de la Biblia, escogiendo algunos versículos claves de cada epístola para nosotros leerlo, compartirlo y que el Señor nos hable en su palabra. Amén. Hoy corresponde Segunda de Tesalonicenses. El que no lo tiene en su Biblia, aquí lo puede ver en la pantalla. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos leer esta palabra hoy aquí en la congregación. Señor, y con reverencia, con fe, con dependencia, venimos a orar para que hables a nuestras vidas. Venimos a orar, Señor, para que tu Espíritu obre como quiera en esta mañana, en este servicio, con esta palabra. Habla a cada uno de mis hermanos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos. Háblanos, Señor, enséñanos, Señor. Nosotros creemos en ti, Espíritu Santo. Obra con poder. Dependemos de ti, descansamos en ti, Señor. Siempre orando en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, se puede sentar los que están de pie. Ok, la manifestación del Señor. De eso vamos a hablar hoy, hermano, de la manifestación del Señor en Segunda de Tesalonicenses. Bueno, hermanos, esta es la segunda epístola. Tiene que ver con la que vimos el domingo pasado, que fue una epístola a la iglesia que se encontraba en Tesalónica del apóstol Pablo. Amén. Ya sabemos más o menos de los que estuvieron el domingo pasado, los que escucharon la prédica por YouTube, que estuvimos hablando de Primera de Tesalonicenses. Hoy toca Segunda, hermano, de Tesalonicenses. Y estas son unas epístolas que hablan mucho de las cosas que van a suceder en el futuro. ¿Ok? Y hoy quiero hablar un poco de esas cosas y específicamente de qué va a suceder cuando el Señor se manifieste. Que es lo que Pablo nos habla aquí. Creo que es uno de las frases claves en estos versículos que estuvimos leyendo, porque él dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder en llama de fuego. Amén. Creo que es muy importante esta epístola. Y hermano, a mí me trajo un gran reto esta epístola y la estuve estudiando por aproximadamente 2 semanas, ¿verdad? Y pues se aprendió mucho de ella y de verdad que el fruto de esta epístola es tremendo, hermano, porque tiene mucha enseñanza en tan pocos versículos y enseñanzas tremendas, hermano. Mire, yo estuve buscando una encuesta, ¿verdad? Y el Foro Económico Mundial dice que alrededor de 150.000 personas mueren diariamente. Cada día mueren 150.000 personas. Si usted multiplica esos 150.000 personas por 365 días que trae el año, serían 55 millones de personas que mueren al año. O sea, 55 millones de personas que mueren al año, eso es casi una Venezuela, ¿verdad? O sea, que una Venezuela, 2 veces será. Porque ya estábamos como en 30 y pico, ¿no? Nosotros los venezolanos. Yo escuché hasta la última encuesta que eran los 30 y pico. Entonces, probablemente se muere más de una Venezuela al año, entonces, cada día. Y lo preocupante de esto, pues, más vidas nacen, por eso es que usted dirá, pero mueren tanto, ¿y por qué vemos tanto? Porque más son los que nacen que los que mueren, ¿no? Pero lo cierto es que a uno le preocupa lo siguiente, hermano. De esas 55 millones de personas que mueren al año, ¿cuántos van al cielo y cuántos van al infierno? Porque mueren, distintamente de cáncer, diabetes, de vejez, bueno, de qué sé yo, ¿no? Que mueren, accidentes que pasan, ¿verdad? Guerras, bombardeos. Entonces, estas 55, correcto, de hambre, esas 55 millones de personas que mueren, hermano, ¿a dónde van a la eternidad? Hoy voy a hablar de un tema, hermano, que se habla poco porque
incluso dentro del pueblo cristiano, causa un poco de revuelo, y es del destino de los malvados. No es el foco del texto, pero el texto habla de eso, ¿no? Y a la gente no le gusta hablar de esas cosas. A la sociedad hoy no le gusta hablar ni del cielo, no le gusta hablar, no tanto del cielo. Del cielo pues todos al menos asumen, la mayoría, que van al cielo. Pero a la gente no le gusta hablar del otro área, que es el infierno. A la gente no le gusta hablar de eso. Incluso a algunos cristianos no les gusta hablar de eso. Y si nosotros nos ponemos a hacer una comparación, Jesús cuando predicó habló más del infierno que del cielo. Jesús advirtió más del infierno que del cielo. Entonces, si la enseñanza del infierno es algo que está permanente en la Biblia, nosotros debemos enseñarlo con cuidado, con compasión, ¿verdad? Con temor, ¿ok? Y yo creo que esta enseñanza del infierno pues edifica mucho la vida de las personas. Porque el texto, en otras palabras, nos está diciendo que cuando Jesucristo se manifieste, se manifestará para darle reposo a sus santos y para darle retribución y pago y castigo a los incrédulos. Eso es lo que prácticamente en esencia nos está diciendo el texto. Cuando el Señor se manifieste, Él va a venir por dos razones. Él va a venir para dar recompensa a sus santos y para dar castigo a los incrédulos o a los impíos. Eso es lo que nos está diciendo el texto, hermano. Recuerde usted que los evangelios nos narran la primera venida de Cristo, cuando Jesús vino por primera vez. Pero los evangelios y las epístolas también nos hablan de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor venga otra vez. Y Pablo alienta a los tesalonicenses a que esperen la venida del Señor. Y les dice qué va a suceder en esa venida del Señor. Amén. Entonces yo quiero que de lleno entremos al texto, hermano. Y lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos cuando leemos este texto es lo siguiente: ¿cuándo se acabará la injusticia? ¿Te preguntado alguna vez? La gente dice cuando suceden cosas malas, cuando matan a un niño, cuando hay bombas, guerras, que matan a inocentes. La gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo hará Dios justicia? ¿Cuándo juzgará Dios las cosas? ¿Cuándo dejarán las cosas de empeorar y empezarán a mejorar? Usted sabe que la gente suele decir por ahí, ¿cómo va la cosa? Ahí llevándola. Y algunos se atreven a decir, ¿y cuándo la vamos a traer? Siempre estamos llevándola. Pues, hermano, esta es la realidad del mundo. Cada día el mundo se pone más violento, cada día el mundo se pone más corrompido socialmente. Cada día, lo que estábamos hablando en la clase, ¿verdad?, de escuela dominical, pues hay más perversión. ¿Ok? Y esto es normal, esto lo advierte la Biblia. Pero llegará Dios a juzgar la tierra. O Dios es tan lleno de amor y tan lleno de misericordia que en ningún momento va a juzgar la tierra. Mi hermano, incluso dentro del pueblo de Dios hay estas preguntas. ¿Qué preguntas? ¿Por qué no suceden cosas malas a los que servimos a Dios? ¿Por qué, por ejemplo, un cristiano que se dedica a su servicio a Dios, que dedica su servicio a la iglesia, se le muere un hijo en el vientre de la esposa? ¿Por qué pierde a su hijo de 8 o 7 años con leucemia una persona que sirve a Dios? ¿O por qué muere un cristiano fiel a sus veintitantos, como murió este joven, ¿verdad?, en su empresa? ¿Recuerdan esa historia de los muchachos que murió trabajando? Que era joven, cristiano, de 19 años era que tenía, ¿no? ¿Por qué le suceden estas cosas a los cristianos, hermano? ¿Por qué? Bueno, ¿será que son muy malvados? ¿Será que vivían una vida hipócrita? No, hermano, estamos en este mundo. Estamos en este mundo y en el mundo tendremos aflicción. Pablo le dice a los tesalonicenses, en primera de Tesalonicenses 2:14, ahí mismo en el libro de Tesalonicenses, pero en la primera epístola, 2:14, que los tesalonicenses habían sufrido. Y mire cómo dice Pablo: porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La iglesia de los tesalonicenses había padecido. La iglesia de los tesalonicenses padecía persecución. En Hechos 17 nos dicen que estaban siendo encarcelados incluso los cristianos por haber seguido a Cristo. Lamentablemente hoy se predica un evangelio que pareciera ser que si usted recibe a Cristo le va a ir mejor en esta vida. Pero resulta ser que en la Biblia, cuando usted recibe a Cristo, como que le va un poco peor en cuanto a la relación con este mundo y con esta vida. ¿Por qué? Porque viene la persecución. Porque viene la persecución tanto de hombres como del mismo diablo. ¿Ok? Y hay mucha gente que ha perdido materialmente más por seguir a Cristo que por no seguirle. Entonces, hermanos, la promesa del evangelio no es tener éxito en esta vida, no es tener la mejor salud en esta vida, no es tener los mejores carros en esta vida. El éxito y la promesa del evangelio para esta vida
es tener vida eterna en Cristo Jesús. Es tener la salvación, es ser libre del infierno, es ser libre del pecado. Esa es la promesa del Evangelio. Amén. Esa es la realidad del Evangelio. Hoy, los que prometen un Evangelio que trae paz en el sentido de paz terrenal, que trae comodidad en el sentido de tener bastante riqueza, que trae una salud perfecta en el sentido de que al cristiano no le dan migrañas, ni gripe, ni uñero, ni ningún tipo de enfermedad, ni cáncer. Esos que predican ese evangelio, que en el cristiano vive en una burbuja, que no le pasa nada malo, sino todo bueno, pues están negando un poco de pasajes bíblicos, hermano. Porque si bien es cierto que el cristiano halló paz en el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo, si bien es cierto que el cristiano halló libertad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, también es cierto que la Biblia dice y prevé que los cristianos sufrirán en este mundo. ¿Por qué? Porque Satanás, el mundo, los incrédulos están en contra de los valores cristianos. De repente usted en esta sociedad no ve gente persiguiendo a cristianos con metralletas ni echándole candela. Pero en un sentido, hermano, la sociedad actúa para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, para que nosotros nos extraviemos de la voluntad de Dios. Sobra quien a usted le brinde a veces o de vez en cuando, en ciertas circunstancias, un trago de michi, una cerveza. Pero por ejemplo, en muchos de ustedes se encuentran en situaciones difíciles y no hay quien le brinde una harina pan para que usted haga una arepa. Pero lo malo se presta y este mundo impulsa a los cristianos a el pecado. Ahí en segunda de Tesalonicenses 1:4, él le dice, ustedes están sufriendo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia, le dice Pablo, y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Muchos de la iglesia tesalonicense estarían diciendo, de hecho, mejor no hubiéramos quedado sin Cristo. Mejor no hubiéramos quedado sin recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahora estamos siendo tribulados y ahora estamos siendo perseguidos por causa de nuestra fe. Pero ellos no vieron eso, sino que ellos vieron lo que ganaron en Cristo. ¿Qué ganaron en Cristo ellos? Salvación. ¿Qué ganaron ellos en Cristo? Redención. Ganaron paz, ganaron esperanza, liberación de la condenación. Nos pueden estar persiguiendo, nos pueden estar quitando los bienes, pero ahora tenemos más en Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, hermano, usted cambia las prioridades de su vida. Cuando usted recibe a Cristo, usted cambia las necesidades de su vida. Hermano Samuel, debemos andar pobres, debemos andar enfermos. No, ese no es el ideal cristiano. Lo que estoy diciendo del ideal cristiano o de la meta cristiana es que Cristo es más valeroso para usted que todas las circunstancias de su vida. Amén. Mi juventud, en comparación con Cristo, yo valoro más a mi Cristo que mi juventud. Mi juventud se va a acabar. Toda esta vida se va a acabar, hermano. Todo lo que el hombre formara en esta vida se va a acabar. No le estoy diciendo eso para que deseche el vivir aquí, deseche buscar cosas buenas. No, lo que sí le estoy diciendo es que venga lo que venga, en las circunstancias que usted esté, usted sabe que con quien usted cuenta es con Cristo. Usted sabe que lo más valioso en su vida es ¿quién? El Señor Jesucristo. Ahí Pablo le dice en 1 Tesalonicenses a ellos, capítulo 3, versículo 3, le dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo va más allá. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, hermano, ustedes no les asombra esta tribulación. Ustedes no les asombra este sufrimiento. ¿Por qué? Porque ustedes saben que están puestos para esto. Ustedes saben que en este mundo van a sufrir. Ustedes saben que el reino de Dios sufre violencia. Dice un texto que los violentos lo arrebatan. Es decir, las personas que reciben a Cristo saben que tienen que cargar una cruz en este mundo. En este mundo la corona de gozo, la corona de justicia no nos es prometida. Nos es prometida la cruz. Y el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame, dijo Jesús. No tome su corona, no tome su almohada. ¿Usted se imagina que Jesús hubiera dicho, el que quiera seguirme, tome su almohada y sígame? No, hermano. Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz es significado de dolor, la cruz es significado de muerte. De por sí, Jesús está diciendo, quien siga mis pasos va a sufrir. Quien siga mis pasos se le va a oponer el mundo. Pero es la manera correcta de seguir a Jesús. ¿Cómo? Con una cruz. ¿Ah? Claro, hay que tomar la cruz. Mire cómo dice Juan 16:33. Jesús no nos engañó a nosotros, hermano. Tratarán de engañar la iglesia los que predican el evangelio de la prosperidad, pero Jesús no nos engañó. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no dice podéis llegar a tener aflicción. Él no dice no les va a llegar aflicción. Él dice tendréis, es una certeza, es algo seguro. Usted como cristiano va a tener aflicciones. No se sorprenda de eso, hermano. Ay, que estoy sufriendo, que ¿dónde estará Dios? No se sorprenda, la aflicción va a venir. La aflicción se la prometió Jesús. La aflicción no la negó Jesús. Pero Él también habló de su paz que nos iba a acompañar. Él también habló de que Él venció al mundo. Y si Él lo venció, nosotros lo vencimos con Él. Amén. Hermanos, si le hicieron lo que le hicieron al Hijo de Dios, que era el Hijo de Dios, si eso hicieron con el padre de familia, ¿qué no harán con el resto de la familia? Si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Entonces, hermanos, estamos en este mundo se nos opone, este mundo, hermano, este sistema, por ejemplo, si un cristiano se quiere meter a los negocios y quiere caminar en integridad y no quiere vivir diciendo mentiras, le va a costar un poco prosperar en el mundo de los negocios. Porque en el mundo de los negocios y del comercio se ve mucha mentira. Se ve mucha falsificación de impuestos, se ven muchas cosas mañosas para poder prosperar. El cristiano le cuesta un poco más, no es que no puede, le cuesta un poco más porque el sistema está en su contra. El cristiano se quiere meter a la política, bueno, métase a la política, eso no es pecado, pero le va a costar un poco más. ¿Por qué? Porque al votante le canta que le mientan. Entonces, si usted es cristiano, usted sabe que usted no le puede mentir a la gente. Entonces le va a costar un poco más porque el sistema está en contra suyo, incluso la familia. ¿Me entiende? Va a haber mucha falsa enseñanza, van a haber muchas malas costumbres de las cuales usted debe resguardar a su familia. El sistema se nos opone, hermano. Amén. Este mundo se nos opone para vivir una vida santa delante de Dios. Este mundo no se opone, al menos donde nosotros estamos ahorita, a que usted comparta su fe. Nadie lo va a perseguir con una metralleta por usted compartir su fe. Pero este mundo se opone en el sentido, hermano, de que quiere alejarlo a usted y a mí de la voluntad de Dios. Este mundo se opone en el sentido de que quiere entretenerlo a usted y a mí para que no compartamos la fe. Este mundo lo entretiene a usted y a mí en el sentido de decirle éxito es irse para los Estados Unidos, tener una mansión y una casa. Eso es éxito en la vida. Éxito es tener buena salud, es tener buena ropa, es tener buenos zapatos. Eso es éxito. Eso es la bendición de Dios. Y eso es falso, hermano. La bendición de Dios es obedecerlo a Él y vivir bajo su palabra. Esa es la mayor bendición, independientemente de las circunstancias que usted esté, sea rico o no esté teniendo lo suficiente para llevar o sobrellevar cada día. Si usted está dentro de la voluntad de Dios, espere, amén. Esa es la gran bendición, obedecer a Dios en todas las circunstancias de la vida. Hermano, mire, si las aflicciones determinaran si Dios está con nosotros o no, si la gente dice, no, si un cristiano sufre es porque ha pecado o porque Dios lo ha abandonado, entonces la mayoría de los personajes bíblicos Dios los abandonó. Porque ¿qué podemos decir nosotros de un José en una cisterna? ¿Qué podemos decir nosotros de un Jeremías profeta preso y encarcelado con amenaza de muerte? ¿Qué podremos decir nosotros de un Isaías que le mataron la esposa y que lo querían matar a él también? Dice la tradición que lo aserraron, lo partieron por la mitad con una sierra. ¿Qué podemos decir nosotros de Pablo que lo decapitaron? ¿Qué podemos decir nosotros de Juan el Bautista? Que una muchacha con un baile sensual logró que le quitaran la cabeza. ¿Qué podemos decir nosotros, por ejemplo, de Elías? Que varios comandos de guardia fueron enviados para que lo capturaran y lo mataran. ¿Qué podemos decir nosotros, hermano, de tantos personajes bíblicos que sufrieron? Que pareciera ser que Dios los hubiera abandonado. ¿Qué podemos decir nosotros, por ejemplo, de David, que en el Salmo 13 muestra una oración que pareciera que Dios lo hubiera abandonado? Mire como dice David en el Salmo 13, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondrás consejo en mi alma? Con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces, hermano, David, aunque siente que Dios lo hubiera abandonado, aunque siente que Dios lo ha olvidado, termina confiando en el Señor. Esta es la realidad del cristiano. Yo no creo en esos cristianos que siempre, no creo en el sentido de que dudo a veces de que sea así.
En esos cristianos que siempre cargan una sonrisa, que dicen que nunca les pasa nada malo, que dicen que nunca tienen preocupaciones. No, el cristiano se preocupa, el cristiano se aflige, el cristiano a veces se deprime. Pero ¿en dónde está la victoria? En echar todas esas cargas sobre el Señor en oración, en seguir dependiendo de Él. David sentía como el abandono de Dios. Los tesalonicenses, oye hermano, ¿cuándo será que viene Cristo? Porque esta cosa está fuerte aquí, sobrellevar la persecución. Pero Pablo le da esperanza. ¿Y cuál esperanza le da Pablo? Cristo se va a manifestar, Cristo va a volver, Cristo va a venir. El Señor no nos ha olvidado, hermano. El Señor no olvidó a Esteban cuando lo estaban apedreando en Hechos capítulo 7. Imagínense recibiendo esas piedras en su cuerpo, en su cabeza, y aún así clamaba a Dios, clamaba a Jesús, y lo vio sentado a la diestra de Dios. El Señor no lo abandonó, hermano. El Señor no abandonó a Daniel en el foso de los leones. Hay un cuadro de Daniel, yo lo vi hace tiempo, pero vi fue la imagen, no el cuadro. Hay una imagen de Daniel donde Daniel está mirando por la ventanita donde entra el sol, y Daniel ignora a los leones que están atrás. Y ahí están los leones con ganas de comérselo, pero no se lo comen. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, pero estaba en el foso. Entonces, ¿qué quiere decir ese cuadro? ¿Qué nos quiere enseñar esa imagen? Que nosotros debemos tener los ojos puestos en el cielo, hermano, en el Señor. Así los problemas nos estén rodeando, van a venir los problemas. Pero el Señor está con nosotros. Amén. Y Pablo le dice a ellos, ahí en 2 de Tesalonicenses 1:6, le dice, hermano, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Hay gente que les está atribulando, hay gente que les quiere hacer daño, hay gente que le está haciendo 1001 cosas. Sí. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, hermano? Esperar en el Señor. Porque la venganza es del Señor. Pablo no le llama aquí a los tesalonicenses, tomen las armas, tomen las espadas, y ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pablo está diciendo, esperen en el Señor. Entonces que hay cristianos que dicen, no, hay que echarle duro a los que nos echan brujería, hay que reprenderlos. Y no, hermano, esperen en el Señor. ¿Quién? Es mejor dar que no. ¿Quién, hermano, debe esperar en el Señor? Nosotros los cristianos. Y mire cómo dice el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermano, eso es una cosa que a mí me llamó mucho la atención. ¿Cómo que es justo delante de Dios que sus hijos padezcan? Porque si Cristo, siendo el Hijo perfecto de Dios, aprendió obediencia a través del sufrimiento, y no es que Jesús era pecador y necesitaba ser obediente, necesitaba experimentar la obediencia a través de ser tentado, a través de sufrir en esta tierra, nosotros también. Dios va a usar las pruebas, Dios va a usar las dificultades para purificar nuestro carácter, hermano. Porque al menos, mire, nos pasa algo malo y brota de una vez el apellido, ¿o no es así? Nos hacen algo malo y brota de una vez el apellido. Ya se me atravesó el apellido. Entonces, hermano, esas pruebas vienen para mostrar nuestra inmadurez, para mostrar la falta que nos hace crecer en la fe, hermano, y en la santidad. Yo hablo con personas y digo, Dios, yo debo crecer más en controlar mi lengua, en saber lo que digo, lo que hablo, lo que pienso, cómo actúo en ciertas circunstancias, cómo respondo a la tentación. Cuando Dios le envió esa prueba a Abraham de ofrecer a su propio hijo, ¿usted cree que Dios no sabía cómo era la fe de Abraham? ¿Usted cree que Dios no sabía que Abraham iba a ofrecer su hijo efectivamente? Dios lo sabe todo, hermano. Entonces, ¿por qué Dios permitió, hermano Samuel, que Abraham ofreciese su hijo y casi le clavara el cuchillo? Si Dios ya sabe cómo era Abraham. Porque Dios necesitaba que Abraham supiese en qué grado estaba su fe. Porque Abraham no sabía. Porque Abraham amaba al muchacho. Pero a través de esa prueba, a través de esa petición, Abraham se dio cuenta que es más importante la obediencia a Dios que la devoción a su hijo. Lo mismo pasó con Job. Dios sabía cómo era Job. Dios dijo, no hay hombre como Job, no hay hombre como en la tierra como Job. Él es justo. Dios sabía cómo iba a actuar Job. ¿Y por qué permitió todas esas pruebas que le vinieron a Job? Para que Job entendiera dónde estaba su fe. Y por eso Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job creció a través de esa prueba. Dios ya sabía cómo era Job, pero fue Job quien creció. Cuando le venga a usted la prueba, hermano,
cuando le venga a usted la dificultad, analice su fe y dígale: Señor, ayúdame a crecer en medio de esta dificultad. Ayúdame a crecer en medio de esta oposición. Los tesalonicenses estaban en el reino de Dios, y como estaban en el reino de Dios, iban a sufrir para hacer la voluntad o por hacer la voluntad del Señor. El versículo 7, hermanos, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, para cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, dice el 8. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo, hermano? Aquí tenemos aflicción, hermano, aquí tenemos persecución y tribulaciones, pero cuando se manifieste el Señor, ¿verdad?, Él nos va a dar reposo. Esa es nuestra esperanza, hermano. Que nosotros debemos tener, hermano. Yo quiero el reposo ahorita, yo quiero la paz total ahorita, hermano. No, hermano, en esta vida no se promete estar libre de persecuciones, de aflicciones, de problemas, pero nosotros debemos mirar al cielo. Nosotros debemos mirar al Salvador. Nosotros debemos anhelar con ansia que Jesús venga pronto. ¿Por qué la iglesia hoy casi no está con esa expectativa creciente, emocionante de que Jesús venga? Porque algunas iglesias, algunos hermanos ya se acomodaron al mundo, están cómodos en el mundo. Oye, tenemos Netflix y una serie infinita de series que ver. Tenemos mucho tiempo para matar y matar en muchas cosas. Que Cristo venga después. ¿Y por qué la iglesia de antes estaba: Cristo ven? Porque la iglesia sufría por razón de su fe. Y hoy el cristiano firme, el cristiano que ora, el cristiano que busca a Dios también sufre por razón de su fe y anhela que Jesús venga. Y se une al canto de los ángeles y al canto del Espíritu que dice: sí, Señor Jesús, ven. Ese debe ser nuestro clamor, ese debe ser nuestro deseo. O estamos tan acostumbrados con el mundo ya que no deseamos que Cristo venga. O tenemos tantos planes terrenales por hacer que no deseamos que Cristo venga. Los tesalonicenses esperaban la venida del Señor. Y muchos estaban confundidos y turbados porque le habían dicho: ya Cristo vino. Y Pablo les corrige y le dice: no, Cristo no ha venido, pero cuando Él se manifieste, Él nos dará reposo. El motor del ministerio, mire que es una contradicción. Algunos cristianos dicen: bueno, Cristo viene pronto, ¿para qué estudiar? Cristo viene pronto, ¿para qué hacer esto? Eso se predicaba antes. Pero Pablo predicaba a las naciones. Pablo plantaba iglesia, Pablo expandía el evangelio, Pablo sufría por la iglesia y por la expansión del evangelio. Pero ¿qué movía a Pablo? Pablo decía: el Señor nos va a dar reposo cuando se manifieste. La venida de Cristo movía a Pablo a hacer muchas cosas en esta tierra para el reino de Dios. La venida de Cristo lo debe motivar a usted, hermano, para estudiar, para capacitarse, para ser un mejor padre, para ser un mejor hijo, para ser un mejor miembro de la iglesia, para ser un mejor trabajador, para ser una mejor madre, para ser una mejor pareja. La venida de Cristo te debe motivar, hermano. Una vez le dijeron a un pastor, predicador: fulanito, si usted supiera que Cristo viene mañana a las 4 de la tarde, ¿qué haría usted el resto del día de hoy y el resto del día de mañana? Si usted supiera que Cristo viene mañana a las 4 de la tarde. Y el pastor le respondió sabiamente y le dijo: lo mismo que hago todos los días. Algunos dirán: no, me pongo de rodillas de aquí hasta mañana, me meto en ayuno de aquí hasta mañana. Pero la realidad es que nosotros los cristianos vivimos en la expectativa de que Cristo va a venir. Entonces, viviendo esa expectativa, así debemos vivir nuestra vida. ¿Por qué el pastor no respondió? No, voy a apartar mi reunión de oración hasta las 4 de la tarde esperando a Cristo en oración. Porque él ya vivió una vida para Cristo. Su día ya estaba acomodado para glorificar a Cristo. Entonces, hermanos, si Cristo viniera mañana, muchos tengo muchos cables pelados, tengo que arreglarlos ahorita. No, hermano, arréglenlos ya. Viva la expectativa de que Cristo ya viene, de que Cristo viene en la tarde, de que Cristo viene mañana en la mañana. Viva en esa expectativa. Si usted viviera en esa expectativa, su vida viviera en más santidad, hermano. Y no nos relajáramos tanto. Después, hermano, después, más tarde, como cuando usted va tarde del trabajo, ¿verdad? O cuando usted sabe que tiene que entrar a las 8 y la alarma sonó a las 6:30. Un ratico más. O tiene que ir para la escuela o el liceo. Un ratico más. Y en estos raticos más se le hacen las 9 de la mañana. ¡Ay! Me quedé muy dormido. Así le pasa a mucha gente, hermano. No, relajados, tranquilos. No importa, yo no arreglo eso, yo no pido perdón, yo no busco la reconciliación. Hay tiempo ahora. Ese es el argumento más bobo
que uno puede dar para no entregarse a Cristo y para no vivir para Cristo. El tiempo es algo relativo, hermano. Yo puedo salir aquí y perder mi vida ahí en la entrada de la carretera. Y eso, se me acabó el tiempo, se me acabaron los planes, se me acabaron los proyectos. Se me acabó el querer ver a mis hijos crecer y ver nietos. Se me acabó eso. ¿Por qué? Porque el tiempo no lo tenemos seguro. Es lo menos seguro que tenemos el tiempo, hermano. Entonces, esperemos en la venida del Señor. Jesús y Pablo específicamente en el 7 está diciendo: Él les dará reposo a ustedes, ¿verdad? Que estáis atribulados. Pero el Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez, también va a venir a juzgar a la tierra. Él va a venir a dar retribución, dice Pablo, a todos aquellos que los atribularon a ustedes. En Juan capítulo 5, versículo 22, el evangelista dice que Jesús dice que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Mire cómo dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, hermano, Él va a venir a juzgar la tierra. Cuando Cristo vino en su primera venida, el Señor vino como un cordero a ser ofrecido para el matadero. Pero cuando el Señor venga por segunda vez, Él va a venir como el león de la tribu de Judá, no a ser ofrecido como un cordero, sino a destrozar a todos sus enemigos. Hermano, ¿y quién va a ser enemigo de Cristo? Todo aquel que no hace la voluntad de Dios y no recibe el Evangelio es un enemigo de Cristo. Nosotros éramos enemigos de Cristo por causa del pecado, pero ahora hemos sido reconciliados en Él. Entonces, hermanos, el Señor va a venir ¿a qué? A juzgar. El Padre le dejó todo el juicio al Hijo, hermano. Debemos tener eso en cuenta, hermano, que el Señor vendrá como el león de la tribu de Judá. Él viene, dice Pablo, a dos cosas: darle reposo a su pueblo y darle castigo a los impíos. Y ahí mismo en Tesalonicenses, que esto es una de las cosas más escalofriantes que dice Pablo en el versículo 8, Él nos dice cómo será ese castigo. Él nos dice, no solamente es que viene a castigar, Pablo nos dice cómo va a ser ese castigo. Él vendrá en llama de fuego. ¿No le recuerda esto a Isaías 66 que lo leímos? Que Jehová venía en llama de fuego con los ángeles de su poder. Entonces, ¿quién viene? ¿Jehová o los ángeles? ¿O Jesús? El mismo Dios, hermano. Amén. Viene Jesús con los ángeles de su poder, como dice Isaías 66. Viene Jehová en llama de fuego con los ángeles de su poder. Se va a manifestar, ¿verdad? Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor. Él vendrá a darle retribución. Retribución ahí es pago, castigo, lo que merecen. Y mucha gente, hermano, no habla del infierno y no cree que va al infierno. Y no cree que el infierno es algo justo. Incluso hay sectas cristianas que dicen que no existe el infierno, que lo que va a haber es una aniquilación. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, dicen que va a haber es una aniquilación. ¿Qué significa una aniquilación? Una aniquilación, que el impío va a dejar de existir. Ese va a ser el castigo. No es que va a ir a un lugar de tormento a ser atormentado por la eternidad y los siglos de los siglos, según ellos, sino que van a dejar de existir. Bueno, lamentablemente, hermano, la Biblia dice que sí hay un lugar de castigo. La Biblia dice que ese lugar de castigo además es eterno. La Biblia dice que ese lugar de castigo además es tormentoso, donde se escuchará el crujir de dientes y el lloro. Entonces, hermano, nosotros debemos creer en eso. Pero como dijo una vez, en una ocasión, una de las fundadoras de los adventistas, que fue Ellen G. White, ¿cómo un Dios de amor va a permitir que un hombre, un alma moribunda por algunos pecados en su vida, sufran una eternidad en el infierno? Porque la gente quiere que Dios sea tan amoroso que pervierten ese atributo de Dios. Dios es amor, hermano. Pero dice la Biblia que también es fuego consumidor. Que también Él se aira. Nosotros creemos, hermano, como lo expresa la frase de esta mujer, nosotros creemos que el pecado es como cuando mi hijo Mateo a veces, antes ya él sabe que no debe hacerlo, agarraba los creyones o un lápiz y rayaba las paredes. Eso es algo digno de llamar la atención, pero yo no voy a meter a Mateo preso en la cárcel por rayar una pared, ¿verdad que sí? Le llamo la atención y listo. Yo no lo voy a meter a la cárcel porque rayó una pared. Los seres humanos nosotros creemos que nuestro pecado es como rayar las paredes. Es algo digno de llamar la atención, pero tampoco merece el infierno.
¿Me entiendes? Tampoco es que merece un castigo eterno. Porque nosotros pensamos eso del pecado. Nosotros tenemos una mala concepción del pecado. ¿Cuál es la mala concepción del pecado? Eso no es tan importante. Tampoco es que Dios se pone bravo. Tampoco es que hay algunos cristianos que incluso pecan con la excusa, Dios me perdona después. ¿Me explico? Pero como nos ayuda a entender William Nicol dijo sobre el pecado, si viéramos el pecado como el peor de los males en el mundo y comprendiéramos que cada pecado es rechazar el gobierno de Dios sobre nosotros, es burlarse de Él, es darle una bofetada, es arrojarle estiércol, empezaríamos a comprender un poquito de lo que es nuestro pecado para Dios. Eso es el pecado para Dios, hermano. Es como si usted le estuviera dando una bofetada a Dios. Es como si usted le estuviera lanzando estiércol a Dios, para no decir la mala palabra. Eso es el pecado delante de Dios, hermano. Una ofensa. Y resulta ser que hay un principio básico en la ley, en el derecho y en la Biblia también, que el castigo es consecutivo o está de acuerdo con el valor de quien o contra quien se comete el delito. Si, hermano, usted viene y mata a un gusano, nadie lo va a meter preso, porque es un vil gusano o una vil cucaracha que usted mató. Si usted golpea y mata a un perro, pueden llamarle la atención. Ahorita ya hasta videos en Instagram de gente maltratando animales y lo meten preso, ¿verdad? O le llama la atención. Porque un gusano, según la sociedad que nosotros estamos, vale más que un perro. Perdón, un perro vale más que un gusano. Si usted viene y maltrata a un hombre, usted puede recibir castigo y preso, porque ese hombre tiene más valor que un perro en la sociedad venezolana. Si usted viene y le dice malas palabras a una mujer, puro con decirle malas palabras, no hablemos de maltratar, usted puede ir preso, porque para la sociedad venezolana, para mí eso es discriminación, pero bueno, así está la sociedad hoy día. Para la sociedad venezolana tiene más valor la mujer, legalmente hablando, que el hombre. Si usted maltrata a una mujer verbalmente, usted puede ir preso bastante tiempo, verbalmente, no estoy hablando físicamente. Ahora, si usted maltrata y golpea a un niño, es mayor la pena, porque depende del individuo, ¿verdad? Depende el castigo. Si usted ofendió, mató, maltrató a un individuo, depende de lo que se encuentre, depende. Si es niño, es grave. Si es mujer, también tiene cierta gravedad. Si es hombre, tiene gravedad, pero no tanto como los otros dos individuos. En fin, ¿qué quiero dar con todo este ejemplo, hermano? Que el pecado debe ser castigado eternamente porque está ofendiendo a un Dios eterno. Usted y yo no ofendimos a un ser simple, a un ser infinito. Nosotros ofendimos a un ser infinito, a un ser que vale más que todos los seres. Nosotros ofendimos al creador del universo. ¿Cómo cree usted que va a ser el castigo? Eterno, infinito, hermano, total. Porque el castigo depende del valor de la persona. La Biblia lo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y que la ira de Dios se revela contra el pecado del hombre desde los cielos. Romanos 1:18 lo dice. ¿A quiénes va a venir este castigo? ¿Sobre quiénes va a venir este terror de juicio divino y justo? Dice Pablo en el versículo 8, sobre los que no conocieron a Dios. Ahí lo dice. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Bueno, pero la mayoría de la gente conoce a Dios. La mayoría de la gente sabe más o menos o tiene un conocimiento de Dios. ¿Cómo que no conocen a Dios? La Biblia lo que está diciendo con esa palabra conocer es quienes no tienen una intimidad con Dios. Quienes no tienen una relación con Dios. Jesús dijo en Mateo 7:22-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Pero si usaban el nombre de Jesús, pero si sacaban demonios, pero si predicaban el evangelio, ¿cómo que no lo conociste, Dios? No tenían una relación de intimidad conmigo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y le va a decir, apartado de mí, hacedores de... Hermano, pero es los que van enrumbando la fila para el infierno son las prostitutas, son los drogadictos, son los ladrones. No, hermano, y también hay muchos pastores y muchos curas y muchos obispos y muchos supuestos apóstoles
que están encabezando la lista para el infierno. Porque es que los títulos no salvan a nadie. Usted no sabía eso. Es más, Jesús dijo lo contrario, que los que estaban yendo primero al reino de Dios eran las prostitutas, las rameras y ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque son prostitutas y rameras. No, porque se han arrepentido y han buscado de Cristo. No es la posición lo que salva o condena a una persona. Es la condición de su corazón. ¿Dónde está? ¿A quién sirve? ¿De quién es? ¿Se ha arrepentido o no se ha arrepentido? Entonces los que no conocieron a Dios, dice Pablo, van a recibir castigo. Y los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree en Cristo? Mamá le decía esta semana pasada a un joven, ¿usted cree en Cristo? Amén. ¿Verdad? ¿Usted sirve a Cristo? Amén. ¿Y usted se quiere entregar al Señor? No. Perdón. ¿Usted se quiere enseñar? No. Palabra cierta. Entonces, hermanos, esto es realidad, incluso en nuestra iglesia. Mucha gente que viene, escucha la palabra, le agrada la palabra, viene los domingos, le agrada en comunión con los hermanos, le gusta todo eso, pero recibe a Cristo. Comprométete con Cristo para que sea bautizado en la iglesia y sirva. No, jamás. Hermano, ¿sabía usted que Dios se va a manifestar para dar castigo a aquellos que no obedecen al evangelio? Pero después, de repente en ese después, en vez de ablandar más tu corazón, endureces más tu corazón. Endureces más tu corazón y no vienes al Señor. Prácticamente Pablo está diciendo lo mismo en dos frases, hermano. Porque quien no conoce a Dios, no conoce el evangelio. Quien no obedece el evangelio, no obedece a Dios. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, quien no conoce a Dios, no obedece a Jesús. Y quien no obedece a Jesús, no conoce a Dios. Es la misma frase, hermano. Toda aquella persona, hermano, que no ha recibido a Cristo, no tiene una expectativa del cielo, debe tener una expectativa del infierno. Pero Satanás ha sido tan astuto para engañar a la gente que los impíos, con todo y que son impíos, esperan ir al cielo. Dios me va a perdonar, porque Dios es misericordioso. Pero es que la misericordia está disponible hoy, no en la eternidad. Dice la Biblia en Hebreos que después de la muerte viene el juicio, no la misericordia. El juicio para el incrédulo, hermano. Y ese no va a ser un juicio probatorio. De repente, usted no es abogado ni nada, pero usted entiende que los juicios tienen su fase, ¿no? Fase de presentación, fase preliminar, fase de presentación de pruebas, fase de evacuación de pruebas, conclusiones, sentencias, más o menos para darle un vistazo general a los juicios. Pero el día del juicio en el gran trono blanco no va a ser un juicio donde se pueden evacuar pruebas, donde se va a presentar la fiscalía. El día del juicio va a ser un juicio condenatorio de declaración de sentencia. En otras palabras, para hacerle la ilustración, el incrédulo es un prófugo de la justicia. El incrédulo es un prófugo que por benevolencia del juez no ha sido capturado, pero cuando la muerte lo capture, lo va a llevar delante del juez y el juez va a dictar la sentencia. ¿Qué sentencia? Apartados de mí, malditos, al fuego. Por eso es que Jesús no vino a condenar. Jesús no vino a condenar, hermano. Jesús vino a salvar. Porque ya la gente está condenada. Si usted es cristiano, contra usted había un acta, una sentencia en contra suya. Si no me cree, lea Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice que Jesús, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Usted y yo tenemos una sentencia en nuestra contra. Ese juicio no va a ser de prueba, no, aquí traigo mi abogado defensor, no, ahí no va a haber abogado de defensa ni nada. Usted sabe cuando una persona la agarran infraganti, ¿usted sabe lo que es eso, no? Cuando una persona la agarran infraganti, eso ya listo, está condenado, hermano, porque aquí usted no tiene defensa, lo agarraron haciendo el acto. Lo agarró infraganti y la petejó a fulano con 1000 kilos de cocaína. No, que yo me tengo que defender, ¿y defender de qué, muchacho? Te agarraron con la cocaína y te agarraron vendiéndola. Hermanos, Dios nos agarró infraganti en nuestro pecado. No necesitamos meter pruebas para nuestra inocencia. Pero este juez en su misericordia ha provisto un camino. ¿Cuál camino? Jesucristo, su Hijo. Pero la gente, en vez de seguir ese camino y de creer en ese Hijo, han pisoteado al Hijo. Han rechazado al Hijo. Después recibo a Cristo. Entonces después van a decir, ¿cómo? No, Dios no va a castigar. Dios no va a castigar, hermano. Agárrese los pantalones, que lo que... ¿Cómo es que dicen algunos? Pónganse las apargadas porque lo que viene es oropo.
viene joropo, hermano. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y en el versículo 9 de Tesalonicense, Pablo dice, además, ¿cómo será este castigo? Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hay varias palabras que yo quiero que usted y yo miremos ahí. Está la palabra eterno, la palabra perdición y la palabra exclusión en ese versículo. Prácticamente ese versículo nos habla del infierno, nos describe el infierno. ¿Y qué es el infierno? Bueno, según John MacArthur, el infierno es un lugar real de ardiente tormento para los impenitentes que durará para siempre. Las palabras asociadas, las palabras negativas asociadas con el infierno son castigo, destrucción y expulsión. Lo primero que nosotros debemos entender del infierno, hermano, que es lo más escalofriante. Hermano, ¿usted cree en la Biblia? ¿Usted cree que la Biblia dice la verdad? La Biblia dice la verdad sobre el infierno. Y la Biblia dice que el infierno es eterno. No son 1000 años, no son 2000 años, no es una exterminación, no es una aniquilación, no es que desaparecerán los impíos. Es eterno. El escritor Christopher Love nos da una ilustración y él dice, para hablar de la eternidad del infierno, porque nosotros no entendemos la eternidad, hermano. La eternidad usted la compara con eternidad, usted no la puede comparar con 1000 años, con 10.000 años, con 5.000 años, porque no tiene tiempo la eternidad. Entonces este hombre nos da una pequeña ilustración. Él dijo, supongamos que todas las montañas de la tierra fueran montañas de arena, supongamos, y que más y más montañas fueran añadidas hasta alcanzar el cielo. La tierra se llena de puras montañas de arena, ¿verdad? Y supongamos que un pájaro se llevara un grano de arena cada 1000 años. Escuche bien, la tierra está llena de montañas de arena y supongamos que un pájaro se lleva un grano de arena cada 1000 años, ¿no? De esta acumulación de montañas pasarían incontables años para que esta masa de arena desapareciera. Y aún así, ese tiempo llegaría a un final. ¿Verdad que sí? No sabemos cuánto tiempo, pero ese pajarito va a cargar toda esa arena cada 1000 años, ¿ok? No sabemos cuándo llegará al final. Y feliz sería para el hombre si el infierno fuera de esa manera. En cambio, el sufrimiento del hombre en el infierno es este. Después de millones de años no tendrá mejores perspectivas de salir de su primer día allí. Pues sus tormentos serán para toda la eternidad sin final, porque el Dios que lo condena es eterno. O sea que si fuera como el pajarito cargando un granito de arena cada 1000 años, tendría esperanza. El hombre en el infierno no tiene esa esperanza, hermano. Esa es la comparación para que nosotros más o menos entendamos qué es la eternidad del infierno. Hermano, mucha palabrería y poco texto. Bueno, Jesús dice en los evangelios, por ejemplo, no lo voy a leer todo, pero lo voy a mencionar. En Marcos 9, 43 y 45 dice que es un fuego que no se puede apagar. En Mateo 25, 41 dice que es un fuego eterno. En Mateo 25, 46 dice, los lanzaré al castigo eterno. En Mateo 9, 48 dice que el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Eso nos habla de eternidad. Otros autores bíblicos, por ejemplo el apóstol Juan en Apocalipsis 14, 9 en adelante, dice que ahí no tendrán reposo ni de día ni de noche. Apocalipsis 20, 10 dice, serán atormentados de día y de noche por los siglos. Los siglos. Judas versículo 7 dice, y serán el castigo del fuego eterno. Daniel 12, 2 dice, y estos irán a vergüenza y confusión perpetua. Entonces el tiempo es continuo, hermano. Dicen que es una aniquilación. No, hermano, es destrucción, es sufrimiento. Eterno, perpetuo, hermano. Esto primero nos ayuda en muchos sentidos. Nos ayuda a tomar el pecado en serio. A usted cada vez que va a pecar, acuérdese del infierno, ¿no? Y también nos ayuda a tener más compasión de la gente. Porque una vez se dice, ay, pero me da pena, ay, pero se irán a burlar de mí. Eso no importa, hermano, con tal de salvar un alma del infierno. Que se rían de usted, que le digan loco, pero si usted salva un alma, hermano. Por eso es que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Porque no van al tormento eterno, hermano. Hermano, mire, eso a mí me causa aflicción. Un pastor lo decía una vez.
usted puede meditar llore por sus familiares hoy, que no han sido salvos. Porque si un familiar yace sin Cristo, y usted ve ese cuerpo en esa sala allí, y va al infierno, hermano, ese familiar, no va a haber descanso, hermano. No va a haber apelación, no va a haber purgatorio. Es eterno, hermano. No son 1000 años, no son 10.000 años, no son 5.000 años. No va a haber reposo, no va a haber receso, como en la escuela, ¿se acuerdan? No vamos para el receso. Ahí no va a haber recreo ni receso. Ay, pero el diablo va a estar ahí puyando a la gente. Esas son imágenes caricaturescas o hollywoodenses del infierno. No, hermano, el infierno, el mismo diablo va a ir a sufrir allí. El anticristo y la bestia son lanzados antes del milenio en el infierno. Y después del milenio siguen en el infierno. O sea que el infierno es eterno. Pasaron 1000 años y siguen en el infierno. Entonces tengamos en cuenta en esto. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. No para los hombres, hermano. Pero el hombre en su rebeldía también será lanzado al infierno, hermano. Y mucha gente que creía que iba para el cielo va a ser lanzada al infierno. ¿Qué te da la seguridad, Samuel, entonces, de ir al cielo? Jesucristo y su obra, hermano. Y que el Espíritu en el cristiano le testifica que es hijo de Dios. Por eso el cristiano es libre de los tormentos del infierno. Porque tiene un Espíritu Santo en él, que es Dios, testificándole que es hijo de Dios. Testificándole que el cielo es su recompensa. Por eso Pablo le dijo, en la manifestación del Señor, ustedes y nosotros entraremos en reposo. Pero a los que rechazaron el Evangelio y no conocieron a Dios, le espera el tormento eterno. Además dice Pablo, es una pena de eterna perdición. La palabra perdición ahí significa destrucción y ruina completa. No aniquilación, sino un nuevo estado de conciencia que es peor en todo el sentido. Jesucristo dijo, todos van a resucitar, unos para vida y otros para condenación. Pero todos van a resucitar, incrédulos y creyentes. Los creyentes van a recibir un cuerpo glorificado para estar con el Señor siempre. Y los incrédulos van a recibir un cuerpo para sufrir los tormentos del infierno para siempre. Porque ahí no se cansa de comer el gusano, ni la llama se apaga. Y ese cuerpo de resurrección que se le va a dar a los incrédulos, hermano, va a ser un cuerpo que va a hacer sentir a las personas recibir ese castigo como si lo recibiesen el primer día. Usted sabe que una persona que está acostumbrada a agarrar el sartén por la manga fritando se acostumbra a la candela. Uno me dijo, ay, se quemó de una vez, uno sé. Pero la persona que está acostumbrada a cocinar, echa para allá, va. Y hay gente que voltea la arepa con tenedor, con cuchara, ay, cuidado, me quemo. Hay gente que mete la mano en el lugar, no se quemó, está acostumbrada a lo caliente, a quemarse, a trabajar allí. El infierno no va a haber costumbre a la candela, ¿no? La gente dice, no, pero es que el fuego es una ilustración. El gusano es una metáfora. Eso no es real. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que sí, efectivamente, la Biblia usa ilustraciones como el fuego. La Biblia usa ilustraciones como el gusano. La Biblia usa ilustraciones como el crujir de dientes y el llorar. Pero ¿sabe qué hacen las ilustraciones? Las ilustraciones tratan de mostrar la realidad, pero no la muestran completamente. Es decir, que el fuego nos trata de mostrar una realidad que va a ser más tremenda. Son como los trailers. Como los trailers. Entonces, hermano, estemos más agradecidos por la salvación. Sirvamos al Señor con santidad, porque sin santidad nadie verá. Además, Pablo usa la palabra exclusión. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Va a haber ausencia y aislamiento de la presencia de Dios. Ahí no va a estar ni el amor de Dios ni la compasión de Dios. Nada, hermano. ¿Sabe qué va a haber ahí? La ira de un Dios justo. La ira de un Dios vengativo. La justicia de un juez divino va a haber ahí en el infierno, hermano. No es que el diablo va a estar castigando a los pecadores, es que Dios va a estar castigando a los ángeles caídos, al diablo y a todos aquellos que rechazaron el evangelio y rechazaron el conocimiento de Dios. Dios los va a castigar. ¿Sabía usted que en la Biblia, en ninguna parte dice la Biblia que Dios envía a los pecadores al infierno? No hay un solo versículo en la Biblia que diga que Dios envía a los pecadores al infierno. No lo he conseguido, hermano, ni lo vamos a conseguir. Porque Dios no envía a nadie al infierno.
Primera de Timoteo dice que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Es el deseo de Dios. Pero Él va a castigar con justicia a aquellos que lo rechacen, hermano. Y eso va a ser justo. Y eso va a ser recto. Los pecadores pueden decir, el infierno es tormentoso, el infierno es terrible, el infierno es una de las cosas más tremendas de la Biblia, pero jamás ningún pecador con razón puede decir que el infierno es injusto. Esa es la realidad. Y Pablo nos alienta a nosotros y nos dice, ¿qué le espera al creyente? Él hace una comparación, pero en el 10 dice, cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En la venida de Cristo, esto es lo que el mundo no espera, en la venida de Cristo va a haber castigo y juicio para aquellos que no creyeron en Él. Pero en su venida va a haber reposo y aliento para aquellos que creyeron y esperaron en Él, hermano. Vuelvo a repetir ese texto de Isaías 66, 24. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Nahum 1:6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego. Esa es la realidad, hermano. Delante de Dios no podemos justificarnos, delante de Dios no podemos excusarnos. Una cosa es ver la guerra en videos y fotos, y otra cosa es experimentar la guerra. Usted sabe que usted puede estar en el teléfono y mirar el Instagram y ver cómo unos drones controlados por un hombre bombardean a unos niños en Gaza o en otro país. Usted lo puede ver. Pasa el video de Instagram y después viene un video de cómo aplicar el aguacate para que el pelo mejore. Porque usted está viendo un video y ya el aguacate se le hizo olvidar lo que vio ahorita, que fueran niños bombardeados. Otra cosa es estar en la guerra, hermano. Ahí usted no anda pensando en las aplicaciones del aguacate para el pelo. Ahí anda usted pensando cómo sobrevivir usted y cómo sobrevivir su familia y cómo escapar lo más pronto posible de ese infierno. Y la gente mengua o trata de sensibilizarse a la palabra infierno. El infierno es esta vida. ¿Usted ha escuchado eso? El infierno es aquí. No. Los sufrimientos de esta vida no se comparan al infierno, hermano. La gente dice, esta guerra es un infierno. No se compara. La gente sabe en su subconsciente que el infierno es dolor, que el infierno es sufrimiento, pero no esperan que ellos por sus pecados rindan cuenta. ¿Qué es lo natural de un juez de este mundo? Que haga justicia. ¿Y qué tenemos que esperar del juez justo y divino? Justicia, hermano. Para pecadores rebeldes, eso es lo normal. La gente se asombra. ¿Cómo puedes predicar tú a un Dios que castiga al pecador en el infierno? Jesús dijo, no temas a los que quitan la vida, sino a aquel que puede destruir al cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién es ese? Dios. Ténganle temor a ese, hermano. Entonces lo sorprendente, la gente, ay, ¿cómo puede ser posible que Dios manda gente para el infierno? No, Dios no manda a nadie, pero sí los va a castigar. Entonces, ¿cómo es posible que los castigue en el infierno? Esa no es la gran pregunta, hermano. Esa no es la gran pregunta. La gran pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que Dios mande y tenga a pecadores en el cielo? Esa es la pregunta que causa más conmoción. Porque estos redimidos, estos que siguen al Cordero donde quiera que va, estos no deben estar aquí. ¿Pero por qué están ahí? Por la cruz, por la obra de Jesús, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por la gracia de Dios. Eso es lo sorprendente, porque todos deberían estar en el infierno, pero ¿por qué todos no lo están? Hermanos, todos deberíamos estar sufriendo muerte, persecución, todos deberíamos andar como locos corriendo en llamas de fuego. ¿Por qué no estamos? Porque la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Pero cuando esta misericordia se acabe el día del juicio,